El domingo próximo asume como presidente de la República Argentina el libertario Javier Milei. Desde su cómoda victoria en el balotaje, las miradas se dirigen a este economista, pero no solo por sus excentricidades, sino también por las pistas que ha venido dando sobre su plan económico. No hace falta recordar que Argentina atraviesa desde hace muchos años una crisis que no ha hecho más que profundizarse. Milei ha advertido que aplicará políticas de shock y que los primeros años de su gobierno serán duros, con un fuerte ajuste doloroso a las arcas del Estado y con esta inflación, es decir, estancamiento económico con inflación elevada. No hay plata, ha dicho sencillamente el presidente electo. El margen de error para nuestro vecino, entonces, parece poco. ¿Qué implican las pistas que ha dado hasta ahora Milei? ¿Qué puede preverse para Argentina en los albores del gobierno que se viene? El economista y docente argentino Eduardo Levi Yeyati, quien supo ser economista jefe y gerente de política monetaria y financiera del Banco Central en Argentina en 2002, es miembro activo del think tank uruguayo Ágora, que acaba de conformarse, y es parte de su directiva. Y aprovechando justamente que está en nuestro país, vamos a conversar en los próximos minutos con él sobre la actualidad de la política económica argentina, sobre su mirada a propósito de lo que se viene para su país y también sobre sus planes y su involucramiento con Ágora. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? A ver, una presentación. Usted se presenta como radical, que traducido para oyentes uruguayos podríamos decir que es centro-derecha. ¿Qué es? ¿Cómo se define? El radicalismo es un partido de masas, o sea que es bastante amplio en su cobertura. Yo personalmente, definirse a esta altura es utilizar términos arcaicos, pero me definiría como un liberal de izquierda. Sería centro-izquierda, un socialdemócrata. No sé, son términos que han quedado un poco castigados por el debate, pero si querés usar la topología antigua, sí, serían centro-izquierda. Centro-izquierda. Y en términos que traducidos al uruguayo, a lo que puede ser la política uruguaya. Yo creo que lo más cercano que tuvieron acá, pero de vuelta lo digo con la cautela de quien no es uruguayo, creo, el astorismo, o la parte más cercana al centro del frente amplismo. Pero acá hay mucho solape, o sea, corregime si me equivoco, pero creo que hay mucha comunicación entre las dos, entre el centro izquierda y el centro derecha, con lo cual tampoco es que hay una divisoria tan polarizada, pero sí sería algo parecido al astorismo, si no me equivoco en la caracterización. De entre los candidatos de este perfil, a ver, usted integraba el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? El jefe de gobierno saliente de la ciudad de Buenos Aires, que perdió con Patricia Bullrich la interna. Si Bullrich era, digamos, el ala de los halcones de la coalición Juntos por el Cambio, Larreta era las palomas, ¿no? Como se los denominaba, los más moderados. Eso es muy relativo. En realidad, vos pensás que en la campaña uno tiene que generar identificación y diferenciación, sí. Entonces, entre eso y la amplificación de los medios surgen relatos que después no se condicen con la realidad. Yo coordinaba los equipos del Partido Radical, que fue tanto una parte con Bullrich como otra parte con Larreta. Y cuando Larreta perdió la interna, Bullrich me pidió que colaborara con ella y estuve colaborando hasta que perdió Bullrich. Y ahí me aparté. Pero, o sea, en el momento de que había que tomar una definición en el balotaje, ahí estuvo al margen. No, hasta el balotaje acompañé a Bullrich, es decir, acompañé al radicalismo que a su vez era parte de la coalición Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio perdió y quedó afuera. Hay gente de Juntos por el Cambio que a título personal se juntó a Milei, pero el resto del partido... Bueno, Patricia Bullrich es un claro ejemplo. Por ejemplo. Ahí, pero por eso digo, pero después cuando hubo que definir entre Milei y Massa, usted se mantuvo al margen. Sí, claro, exactamente. Sí, ahí nos declaramos presidentes, yo seguí esa línea, digámoslo, si no jugué por ninguno de los dos. Y ahora estamos viendo cómo sigue la historia. Es un momento en donde la gente que participó en la campaña y no salió victoriosa tiene que sentarse a ver y colaborar constructivamente en lo que pueda, pero no con una participación tan activa. ¿Qué lectura hace de lo que dejó el resultado y de que Javier Milei haya llegado a la presidencia? Mira, a ver, hay una lectura previa y una lectura posterior, porque el Milei que estamos viendo ahora es no muy distinto de lo que hizo Menem en el peronismo en los años, fines de los 80, principios de los 90. De hecho, lo que llama la atención si uno mira las últimas noticias es que Milei está más entusiasmado, o la gente que lo rodea en realidad, que son los políticos tradicionales,
todos miembros de la casta, están más entusiasmados en generar una coalición con el peronismo no kirchnerista que con el macrismo. Y eso se ve, y aparte se está viendo también en las reacciones del mismo Macri, que se distancia, está enojado con Milei porque no le dan cabida. Pero eso es un juego a posteriori. Lo que sí representa, me parece, Milei es el fracaso de la política tradicional, algo que vemos en otros países también. Lo hemos visto con Petro, lo hemos visto con AMLO, lo hemos visto con Boric. Uruguay es un epifenómeno, es algo raro, porque en Uruguay la política tradicional ha hecho el delivery, digamos, ha tenido bastante éxito. Por ahí ustedes, si yo te digo esto, me decís, no, pero hay un montón de cosas para arreglar. Pero la verdad es que objetivamente, comparativamente, a Uruguay le ha ido bien con gobiernos de diferente color. Entonces es más fácil juntar el voto en el centro. En países que vienen teniendo acumulados frustraciones y desencantos, en el caso argentino es muy claro, todo lo que hacemos en la política tradicional de alguna forma engrosa las colas de los populistas outsiders como Milei, o como Grabois, o como incluso Cristina Kirchner, o alguna de la gente, a Cámpora, que era como la juventud cristinista en una época. Entonces, Milei es casi como nuestro Dorian Gray, ¿viste? La historia esta de que el dandy que hacía un pacto con el diablo, y entonces todas las cagadas que hacía, todas las cosas que hacía malas, de alguna forma él seguía siendo joven y seguía conservando su salud, pero el retrato que tenía en el sótano se desfiguraba cada vez más. Nosotros digo como país, pero la política tradicional argentina ha fracasado, no ha entendido el cambio de las demandas sociales, y esa falta de delivery genera expectativas en outsiders. Y Milei simplemente aprendió a encarnar esas expectativas. Entonces, es más complejo que eso, pero en el fondo, si la política hubiera hecho las cosas mejor, posiblemente no habría habido un Milei. Y ahí, ¿cómo encuadra esto que hablábamos en la previa de la dificultad que está teniendo el centro a nivel político? Sí, el problema del centro es, yo creo, global. De hecho, te comento, hace poco me pidieron escribir un capítulo para un libro sobre el centrismo, el nuevo centrismo. ¿Qué tendría que ser el nuevo centrismo? Me lo pedía un colega politólogo israelí, y ahí colaboran, no sé, desde Tony Blair o Andrés Velasco, chileno, o Mauricio Cárdenas, colombiano, y me pidieron que escribiera, qué sería el nuevo centrismo, porque está claro que el viejo centrismo ha perdido votos, no hay agua en esa pileta. Entonces, no sé si es porque la gente se corrió o porque los mensajes que el centro quiere decir el centro derecha y el centro izquierda, en el perímetro alrededor del centro, esos mensajes han quedado un poco desactualizados, han perdido actualidad, ha perdido también la forma de comunicaciones distinta. No es el prime time televisivo. Milei hizo una campaña muy barata a través de las redes, por ejemplo. Entonces hay que de alguna forma reparar y reescribir la agenda de centro que ha quedado vieja. En el caso argentino, eso fue muy claro, porque el representante del centro era claramente Larreta, y la verdad que sacó muy poco voto, a pesar que hizo una campaña costosísima. Pero me parece que es más general, ¿sí? De vuelta, Uruguay es una excepción a eso. En la mayoría de los países el centro ha quedado bastante despoblado. Hay que ver qué pasa en Colombia ahora, con este Casal, que es aparentemente alguien de centro. Pero me parece que hay que reescribir la agenda de centro, incorporando muchas de las demandas últimas y teniendo en cuenta una cosa que es muy importante. La gente siente que la democracia y que los servicios básicos y que el ingreso salarial no es suficiente para sentir que tienen acceso igualitario, tienen acceso justo, en el sentido inglés, en el sentido de fair, a las cosas que tienen acceso las clases altas o los políticos o la gente que tiene network. Entonces, hay algo que va más allá de simplemente distribuir dinero o hacer un plan familia, un plan de transferencias fiscales. Y todavía los políticos no han terminado de entender por dónde entrarle ese problema. ¿Y usted sí cómo escribió? ¿Qué escribió en el capítulo ese de cómo tiene que reescribirse el centro político? Es largo. No, a ver, la verdad que estas son cosas generales que uno tiene que bajar a la tierra en cada país. Pero, por ejemplo, en el caso argentino, parte de lo que estaba detrás del fenómeno Milei es algo que yo llamo la ética Barrani. Barrani es una palabra en árabe que quiere decir outsider, quiere decir forastero. Pero que en la práctica se usa para algo que está fuera del sistema tributario, o sea, quiere decir negro, ¿sí? Y la ética Barrani, y se lo ve en algunas entrevistas o conversaciones con gente que está fuera del sistema, es la del tipo que dice, mira, el sistema a mí no me da nada, ¿sí? Entonces que no me pida nada, no quiero tener nada que ver con el sistema, no quiero pagar impuestos, no quiero que me des educación pública, yo me arreglo, déjame solo. Esa es, si querés, la versión moderna del viejo minarquismo, del Estado mínimo, ¿sí? Es gente que está cansada de que el político le prometa cosas que no da, cansada de las barreras burocráticas, dice, prefiero que no haya nada ahí, ¿sí? Y es
realmente atomizante, es una ética, es una actitud muy poco cooperativa que nos lleva al desarrollo, nos lleva a la inclusión, pero desde el punto de vista individual es una actitud defensiva de un Estado fracasado, un Estado de bienestar fracasado. Entonces, uno tiene de alguna forma que responder a esa demanda, posiblemente mejorando la forma en que funciona el Estado de bienestar, que en este caso, el caso argentino, ha llegado a ser capturado por grupos de intereses políticos y grupos de intereses privados. Entonces, uno tiene que empezar a entender que el primer paso, la pelota está del lado de la política, no del lado del votante. Yo no le tengo que hablar al votante, tengo que mostrarle que puedo hacer política de otra forma, que puedo tener un estado de bienestar más justo, ¿sí? Uh-huh. Por ahí. Por ahí. Me quedé pensando su participación en Ágora, ¿no? Este think tank uruguayo que tiene poco tiempo, tiene como referentes a Gabriel Odone y Bruno Gili, y que usted ha decidido integrar, ha formado parte. ¿Tiene que ver con estas inquietudes que está manifestando o su aporte al think tank tiene que ver con eso? Mira, tiene que ver con varias cosas. Primero, con mi amistad y admiración por Gabriel y Bruno, que data de hace muchos años. Siempre quisimos hacer algo juntos. Tenemos un ancho de banda similar, yo creo, el enfoque sobre las políticas, la cuestión económica, social, etcétera. Y me pareció que la iniciativa que tenían ellos, en el caso uruguayo, era súper útil porque hacía falta un think tank que de alguna forma escribiera este nuevo centrismo, pero lo escribiera en términos de política, no en términos retóricos de campaña, sino efectivamente qué es lo que significa. ¿Cuál sería el estado de bienestar actual con los recursos que tenemos y con las demandas que tenemos y con la población mucho más joven que nosotros? Porque también es cierto que uno tiene que aprender a escuchar a los jóvenes que van a ser dentro de poco la mitad del electorado y que son tipos que no nos escuchan en los canales donde nosotros comunicamos, ni en Argentina ni en Uruguay. Entonces me parecía que era a la vez ambicioso y era el timing era muy bueno, porque me pareció que en Uruguay faltaba eso, y ahí sí, en Uruguay hay una población alrededor del centro, y en particular en el centro izquierda, que está esperando algún mensaje, pero que existe, no se ha volcado hacia las colas de los outsiders, sino que está esperando que la política tradicional siga siendo el delivery como venía siendo ahora. Que le dé la respuesta todavía. Exacto. Entonces, me pareció no se ha desencantado del todo, por lo menos, dice. No, está esperando una renovación. Nosotros tenemos que aprender a pensar fuera de la caja en ese sentido. ¿Cuáles son las nuevas agendas? O sea, de alguna forma olvidarnos de los discursos, empezar de cero con una nueva agenda de centro, en este caso de centro-izquierda, que resuene en los votantes. Les debemos eso a los votantes si queremos estar en la discusión pública, si no podemos hacer otra cosa. ¿Qué tan activo está como miembro del think tank? El think tank acaba de lanzarse, de hecho, creo que fue hace 3-4 semanas, con la participación de Michelle Bachelet. Y ahí ya estuvo, por acá. Estuve, sí, los vine a acompañar. Mañana tenemos una actividad con Dani Rodrik, un tipo que yo conozco hace mucho, de cuando daba clases en Harvard, un tipazo, pero aparte un intelectual de primer orden. Y voy a estar conversando con él mañana a la mañana. Los invito a todos a participar, pero ¿cuál va a ser la temática de esto que estamos hablando? ¿Parte de esto que estamos hablando? Es muy interesante. Él propuso una temática que a mí me llega un poco, me llega de cerca porque estuve estudiando también estos temas, que es el tema laboral, los nuevos empleos, cómo pensar el trabajo en un contexto en donde la globalización está cambiando, sobre todo la globalización de bienes, que se está desglobalizando, y donde la tecnología empieza a atravesar y a modificar la demanda laboral. Entonces, ¿cómo pensar la tecnología y las políticas comerciales de manera de no dejar al trabajo como una variable de ajuste? Es decir, que no sea que la pérdida de trabajo, el desplazamiento y cambio en lo que se demanda en el mercado laboral, que deja ganadores y perdedores, no sea una variable residual, sino que sea parte de la discusión. ¿Qué tecnologías promover? ¿Qué tipo de convenios comerciales promover? Entonces, él está pensando en eso hace un tiempo. Yo escribí un libro sobre el futuro del trabajo hace 4 o 5 años y estoy ahora terminando otro. Y vamos a hablar de eso, de cómo el cambio global tecnológico y de la forma en que se comercializa incide sobre el trabajo y qué puede hacer la política para mitigar los efectos negativos. Porque la política viene, como desde hace años, diagnosticando y corriendo atrás, ¿no? Pocas políticas públicas al respecto. Exacto, la política... O sea, hablamos del problema del mercado de trabajo a futuro, de cómo van a ser esos nuevos trabajos, pero poco más. Hay mucho diagnóstico y poca ejecución, digámoslo así, sobre el tema laboral, y la verdad que hacer política pública siempre es anticiparse. De la misma forma en que cuando uno analiza la tecnología del trabajo, a veces cae en lo rudimentario, en decir la tecnología va a eliminar puestos de trabajo, va a cambiar mucho las demandas y no
incorpora algo que siempre sucede, que es que la política reacciona, las sociedades reaccionan, se defienden, de alguna forma filtran los cambios tecnológicos. Lo que nosotros tenemos que pensar como pensadores de la política pública es qué tipo de políticas públicas deberíamos hacer para que esa tecnología tuviera sus beneficios sin dejar un tendal de muertos en el camino. Y ahí es donde la política tiene que anticiparse, ver dónde va a estar, pensar 3 jugadas adelante, dónde va a estar la tecnología, dónde van a estar las demandas dentro de un tiempo para formar a los que se están formando, reconvertir a los que están reconvirtiendo y por ahí incluso, en muchos casos, poner un freno, no evitarla, pero desacelerar la integración de la tecnología para darle tiempo al trabajador a adaptarse a las nuevas demandas, que es algo que sucede en todas partes del mundo. Desacelerar puede ser haber sonado raro eso. No, pero te pongo un caso que es muy simple. El caso de los peajes. Ustedes lo tienen acá. Sí. Hace años ya esto sucedió en España. En algún momento estaban en condiciones, yo creo que hace ya como 10 años, de cambiar, de automatizar los peajes. Movieron la automatización, hubo una negociación con el sindicato y dijeron, bueno, lo vamos a hacer en 5 años. No es frenarlo, la tecnología no se frena. Es más, no queremos frenarla porque es un aumento de productividad que podríamos redistribuir. Pero tampoco querés que las cosas sucedan a la velocidad que impone el mercado, porque en el fondo después dejás gente fuera del mundo laboral y tenés que, como funcionario, como gobierno, darle alguna respuesta a esa gente que implica un gasto fiscal, implica aparte menor bienestar, en fin, implica incluso un cambio en la manera de votar de esa gente, que puede ser como un boomerang para la tecnología, porque puede generar un populismo reaccionario a la tecnología. Entonces, uno tiene que factorear todos los frentes, incluyendo el frente que tiene que ver con esto, con la capacidad, el tiempo que le damos a nuestros trabajadores, en este caso, para adaptarse, reentrenarse y tratar de, digamos, mitigar lo que son los efectos contrarios o negativos de la tecnología. La tecnología es inevitable, ¿sí? Pero la política pública tiene que, de alguna manera, tomar las riendas de la tecnología. Y Dani Rodríguez en particular sostiene que la tecnología en parte está promovida por el Estado, implícita o explícitamente, con subsidios o con empresas públicas, y esa promoción tiene que incorporar también el factor laboral, y de eso vamos a hablar un poco ahora. No es trivial, uno tiene elecciones como funcionario público de qué tecnologías promover, y en esa elección el factor del impacto sobre el mercado laboral tiene que ser uno de los tantos argumentos que informan la decisión de qué promover, por ejemplo. Enseguida continuamos conversando con el economista argentino Eduardo Levi Cellati. Tengo preguntas para trasladarle. Nos quedó todo el capítulo económico sobre la República Argentina, que era uno de los puntos que estamos intrigados acá. Ustedes, ni que hablar, como argentinos, nosotros por la proximidad que tenemos y las señales que se pueden empezar a ver de por dónde va a ir Javier Milei. Y enseguida hablamos de eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con Eduardo Levi Cellati, que es economista argentino, ingeniero civil, doctorado en economía por la Universidad de Pensilvania, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, fue decano de la Escuela de Gobierno hasta 2023, se define como economista radical por su cercanía con la Unión Cívica Radical, integró el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y apoyó a Patricia Bullrich en las elecciones generales. Es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. Tengo una pregunta, a ver, que viene de la audiencia. Pregunta Laura, en su opinión, ¿qué estrategias individuales podrán tener el 40% de pobres en la República Argentina actual de Javier Milei dentro del escenario liberal de economía de mercado? ¿Cómo ve este punto? Es una cifra que nosotros tenemos muy presente, ustedes ni que hablar, pero cuando pensamos en la economía argentina es lo primero que tendemos a ver, ¿no? Y a tener presente. Sí, hay que aclarar primero que la pobreza uno la tiene que medir en tanto tendencia, ¿no? Porque la pobreza se mide tomando los datos de ingreso autorreportados de la encuesta permanente de hogares y se compara con una canasta del índice general de precios. Y las respuestas en general subestiman el ingreso. Si uno sube todos los ingresos de la encuesta permanente de hogares, nos da menos de la mitad del Producto Bruto. Pero la pobreza ha aumentado y se ve, o sea, no necesitamos medirla, se ve y se ve el aumento de la pobreza. Ahora,
lo que vale la pena aclarar antes que nada, porque la pregunta es válida, pero lo que vale la pena aclarar es que muchos de esos pobres votaron por Milei, porque son básicamente, esos pobres son los marginalizados del sistema, son los perdedores del estado de bienestar fallido, el que mencionaba antes, y ven en Milei un tipo que puede hacer una de las dos cosas, o patear todo y por fin sacar al país del pozo, o caer al vacío, en cuyo caso va a llevar a todos puestos. Porque hay también una actitud del pobre, el marginalizado, del tipo frustrado, del que ve que se curran la guita, entre comillas, mientras él tiene que yugarla y apenas llega a fin de mes y vive angustiado. Ese tipo muchas veces piensa, bueno, ok, por ahí Milei se equivoca, pero si se equivoca al menos se los va a llevar todos puestos como en las películas. ¿Sí? Que de vuelta, volvemos a una actitud que se entiende desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo es muy atomizante. Claro. O sea, individual es como una actitud de resentimiento, ¿no? Sí, o de mecanismo de defensa, si quiere, o no sé si de resentimiento, sino más bien decir, mirad, hay dos tipos de justicia en el sentido del fairness inglés, no es justicia social cristiana, sino el fairness, de ese balance de mérito y oportunidades. Una es que a todos nos vaya mejor y otra es que a todos nos vaya peor. Entonces, si vos no me vas a dar la puerta para que yo con mi esfuerzo llegue a ningún lado, entonces espero que caigamos todos. También es justo eso, todos caemos igual. Uno tiene que revertir parte de la reescritura del discurso de centro, del discurso progresista, y es una palabra que ha sido muy denostada en Argentina, es explicarle a la gente que hay un camino para que todos estemos mejor, el camino del progreso social, colectivo. No en un camino donde estamos todos mejor porque todos se caen y están al mismo nivel de pobreza. Entonces, hay algo de eso en esta gente. Es muy difícil comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque están podridos de escuchar al político que va y les dice la misma zaraza cada 2 años. En Argentina se vota cada 2 años, y después no hace nada, y pone a los amigos, y se roba el dinero, y mantiene clientes como empleados o una población clientelar para que les sirvan el café o le hagan la campaña. Entonces, hay razones muy duras para que esa gente se autoexcluya del sistema y diga no les voy a votar a ninguno de ustedes, no importa lo que me digan. Gente que cuando uno trata de comunicarse cierran el canal. Claro. Y ahí es donde entró Milei. Milei abrió un canal porque es creíble para esa gente y por ahora no ha demostrado que los decepcione. Entonces por ahora sigue siendo creíble. ¿Sí? Ahora, no hay ninguna forma de que esa gente salga si no reestructuramos y revivimos de manera eficiente el estado de bienestar, porque esa gente sola no va a ningún lado. Ahora, desde acá a veces miramos y decimos, ¿y cómo se revive ese estado de bienestar con el diagnóstico tan grave que tiene la economía argentina, ¿no? Cifra, 40% de pobreza, otros datos, 15% de déficit fiscal, déficit en relación al PIB, inflación anual de 140%. El déficit es menor, en realidad. Ese es un truco de campaña de los libertarios, porque suman lo que se denomina el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Sí. Nosotros tenemos inflación, el Banco Central paga tasas de interés muy altas porque hay inflación, meten todos esos intereses como si fueran parte del déficit. Eso es incorrecto económicamente. Pero sí tenemos un déficit cercano al 4 o 5%, en un contexto en donde nadie, absolutamente nadie nos presta, salvo que estén los pesos acorralados con un cepo, con estas restricciones. Entonces, es cierto que es insostenible y que hay que bajarlo. No es 15, posiblemente sea 5, pero hay que bajarlo igual y cuesta mucho en el medio de una recesión. La pregunta clave es ¿por dónde empezar? A ver, ¿cuál diría que es el problema principal de estos que hemos descrito? Y habrá otros también. Es difícil eso, simplificar, pero entiendo que en los medios uno tiene que simplificar. Te voy a decir una cosa, yo creo que hay 2 tipos de problemas. Hay uno que tiene que ver con demandas que hoy con estos recursos, con esta economía, el país no puede atender, y es muy duro, y políticamente muchas veces es kriptonita, decirle a la gente, mira, no tengo el dinero para todas tus demandas, que es un poco lo que sería la traducción de no hay plata, arréglense, no hay plata. No me pidan, claro. No vengan a pedir plata porque la verdad no hay. Si me pedís plata, me estás pidiendo inflación. Ahora, también es cierto que el Estado argentino hace mucho tiempo, pero cada vez más, está capturado por intereses privados. Intereses privados que no son solo los piqueteros o los sindicatos o los políticos, también son en gran medida los empresarios, no los empresarios, pero muchos empresarios que negocian bilateralmente protecciones, excepciones. Cada vez que hay una traba, hay una excepción. Si yo tengo una traba para importar, tengo por otro lado una ventanilla en donde puedo, pagando una coima, pagando un peaje, importar. Si yo tengo traba para conseguir dólares del Banco Central, siempre aparece en algún lado una ventanilla que me facilita esos dólares a cambio de algún tipo de comisión. Entonces, yo tengo, por ejemplo, regímenes de promoción, que son excepciones que hacen que el Estado recaude menos. Eso también es gasto tributario se llama. Entonces,
¿quién tira la primera piedra? Estamos todos en el mismo baile. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, bueno, a ver, cada uno pone un poco, pero no hay un tipo que vos digas, bueno, empezamos por este, porque si empezás por ese tipo con varias razones atendibles te va a decir, ¿por qué yo y no todos los otros que hoy están recibiendo este tipo de privilegios? Entonces, hay que ordenar la reducción gradual, la desaparición, la eliminación final, por lo menos la reducción gradual en lo inmediato de esos privilegios, porque esos privilegios son costosos. Y el tipo que no tiene privilegios es el que termina pagándolos. Yo veía, usted estuvo en el gobierno, en el Banco Central, concretamente, en un periodo también muy complicado, ¿no? Salida de la crisis del 2001. Yo creo que ese periodo fue incluso más complicado. Bueno, mi pregunta era esa. ¿Fue más complicado, efectivamente? Igual no tiene mucho sentido comparar guerras o genocidios, tampoco tiene sentido comparar crisis, pero no te olvides que en el 21, la revuelta social, que fue tanto de sectores marginalizados como de la clase media, que vio sus depósitos en el 2001. Congelan, 2001. Esa eclosión, esa revuelta social, tuvo muertos en Argentina. Muchos muertos, no sabemos exactamente el número, pero entre 20 y 30, creo, si no me equivoco. Y eso para Argentina es terrible, es un país que aparte, después de la dictadura, los muertos políticos son muy pesados políticamente, muy pesados, y con buenas razones. Entonces, fue una crisis muy dura desde todo punto de vista, y aparte, efectivamente, llegamos con... fue un salto al vacío, llegamos con 10 años de una estabilidad forzada por el 1 a 1, y tuvimos que flotar el tipo de cambio en un momento donde el gobierno tenía dinero. La forma en que se distribuía los recursos fiscales, yo me acuerdo muy bien, eran... Pagamos los planes de transferencias sociales a la gente que no tiene trabajo, los planes que en esa época se llamaban jefes y jefas de hogar. Y después vemos el resto. Esas eran las prioridades. Primero distribuyamos dinero, demos de comer a la gente, y después vemos el resto. Así estamos, una economía de guerra 100%. Pero bueno, no es una cuestión de compararlo, pero digo, sí, fue un periodo realmente en donde la gente pensaba que nos iba a ir mucho peor de lo que efectivamente nos fue en el 2002. Bueno, porque después vino el boom de los commodities, por ejemplo, ¿no? Y eso ayudó de alguna manera. No tanto, ese es el punto. La gente a veces se confunde. El boom de los commodities empieza recién en el 2003. Nosotros en el 2002 logramos dos cosas que a principio de año eran bastante improbables. Uno era poner a la economía en crecimiento durante el año 2002. Hacia fin del 2002 la economía estaba creciendo. De hecho, en el 2003 creció bastante francamente, antes del boom de commodities. Y aparte, pudimos devaluar demasiado, se devaluó demasiado el tipo de cambio por errores de política, por errores políticos que incidieron sobre la política económica. Pero a fin de año, aún con esa devaluación, teníamos una inflación del 3% anual. Y la inflación estuvo por debajo del 5% durante 2 años más, con lo cual estabilizamos o logramos flotar sin generar una hiperinflación. Así que se hizo bastante en el 2002. Y se lo hizo un poco porque no había opciones, no teníamos cómo financiar otra cosa, y un poco porque la política ayudó al técnico, que es algo que en Argentina es muy difícil que se dé. La política, no es que nos venían a preguntar nosotros qué hacer y el político decía hagan. Pero hubo un diálogo, un balance entre las demandas políticas y las necesidades técnicas que al final del día llevó a puerto un barco que todo el mundo veía hundido. Pero ahí estuvo la clave entonces, en esa conjunción, digamos, o el haber llegado a una situación tan extrema que era la única salida que habilitaba. Yo creo que la clave fue esto que te decía antes, que la política, me refiero al presidente, en esa época era Duhalde, pero también a los gobernadores que de alguna forma limitaban el perímetro de acción de Duhalde, y en algún momento se le pararon, cuando quiso hacer políticas más heterodoxas, se le pararon y dijeron, mira, hasta aquí te acompañamos, más allá de ahí estás solo. Siendo Duhalde un político que no había sido elegido por el pueblo, entonces tenía básicamente su poder en el poder de los gobernadores y de los políticos que lo habían puesto como interino. Entonces, esa, no te digo subordinación, pero ese diálogo entre la política y los límites técnicos de la salida, creo que ayudaron a que la crisis no fuera mucho peor, como se anticipaba a principios del año. Y hay varias lecciones que uno puede sacar de ese año, que quedó medio perdido en la historia, porque uno piensa convertibilidad, el año 2001, Kirchner, pero cuando Kirchner asume con superávit de cuenta corriente, superávit externo, si le sobraban dólares por un lado, y superávit fiscal, y con una inflación del 3% y la economía creciendo. Entonces algo pasó en el medio. Y hay bastantes buenas lecciones que extraer de ese periodo, pero bueno, es muy complejo, no quiero tampoco aburrirte con los detalles. No, pero ahora, si vamos al plano actual, o sea, si venimos a la actualidad, entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, usted no es tan pesimista en cuanto a posibles salidas ahora a mediano, a corto plazo, ¿cómo lo ve?
Yo creo que el riesgo de los periodos de crisis es, en muchos casos, dos riesgos. La ansiedad, por un lado, y el exceso de creatividad, por el otro. A principios del 2002, muchos proponían, y nos venían a proponer al Banco Central, donde yo estaba, salidas exóticas, desde la dolarización hasta una nueva convertibilidad, la internacionalización, la offshorización del sistema bancario, porque decían nunca más vamos a tener bancos, una serie de cosas medio exóticas, como decía básicamente, no intentes hacer política monetaria, no intentes tener un banco central, eso no se puede hacer en Argentina. Y a fin de año ya nadie hablaba de esos temas, porque la inflación estaba en 3% y la economía crecía, aún con un nivel de desempleo muy por arriba del óptimo. Digo, tampoco es que estábamos bien a fin del 2002, pero estábamos mucho mejor de lo que anticipábamos a principio. Y hoy estamos un poco en la misma situación. Hay mucha gente que dice no hay manera de hacer lo que los países vecinos han hecho para estabilizar la economía. Política fiscal, balance fiscal, política monetaria antiinflacionaria, acceso a los mercados de capitales, políticas de ingresos para mitigar los impactos sociales en lo inmediato. Esas cuatro como criterios o medidas que se ven aburridas o tradicionales, son las 4 cosas que nosotros hicimos en el 2002 y que nos ayudaron a salir. Entonces, mi temor es que uno quiera tomar algún atajo o crear alguna solución mágica, creativa, claro, y pierda el tiempo con eso, porque en general esas soluciones nos llevan a buen puerto, pero no tenemos tiempo que perder probándolas. Y en ese sentido, ¿cómo ve a Javier Milei a lo que se viene? A priori pareciera que, bueno, que las ideas más radicales, esas que manejó en otra etapa de la campaña, las más libertarias, podríamos decir, también quedan un poco limitadas por las personas que han ido asumiendo, ¿no? O que se perfilan para asumir en su equipo económico. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, que ya tuvo un papel, o que ya se conocen sus antecedentes y su papel en el gobierno de Mauricio Macri. Yo todavía no vi el plan, porque no lo han presentado, y eso ha sido una decisión de ellos, se lo guardan, tampoco es que uno anuncia 2 semanas o 3 semanas antes que lo que va a hacer, en general lo hace. Sí creo que muchas de las medidas más altisonantes, más disruptivas han quedado la dolarización, la eliminación del Banco Central. Bueno, claro, por ejemplo, la dolarización, si me preguntabas, y alguna vez acá en Uruguay me han preguntado, siempre fue muy difícil de alcanzar en lo inmediato, porque para dolarizar necesitas dólares y no tenemos dólares. Entonces probablemente no suceda. La novedad es que hoy, yo creo que el mismo Milei, pero en general todo su equipo acepta que en lo inmediato es muy difícil que suceda, aunque todavía van a intentarlo. No lo sueltan, no sueltan eso porque fue un eslogan de campaña, porque muchos creen legítimamente que esa puede ser una solución. Yo no coincido, pero al margen de eso, si no tenés los dólares no lo puedes hacer. Entonces están pensando en un plan B, no están jugando todo a la dolarización y sin tener nada en caso de que esto no suceda. Y lo mismo en términos de ajuste fiscal. Hay cosas que están entendiendo que no se pueden hacer, no queda muy claro qué es lo que sí van a hacer. Entonces es muy difícil opinar ahora, y yo por eso trato de ser muy cauteloso, porque no hemos visto los detalles del plan, eventualmente los tendrán. Pero sí da la sensación de que la gente con la que se rodeó, que gente de la vieja política, empezando por el ministro del Interior, van a ser vieja política, o sea, van a tener los mismos pruritos o los mismos límites o los mismos sesgos que tuvieron en la época de Menem o en la época, no sé, Franco estuvo con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los primeros 2000, y entonces no veo que vaya a haber tanta exoticidad y creo que van a tratar de encontrar alguna forma de que sea combinación de políticas tradicionales, pero, como te digo, estamos todos ansiosos de ver cuál es el programa. Lo ve más de shock o de gradualismo, pensando en, una crítica que se le ha hecho, ¿no?, al gobierno de Mauricio Macri es que apostó por una política de cambios más graduales, que en última instancia se señala, fracasó. El propio Macri lo ha admitido, ¿no? Y ahora Milei adelanta que apostará a una política de shock. ¿Concuerda con eso, que no puede repetirse, por ejemplo, la estrategia del gradualismo? Mira, ahí siempre hay 2 registros. El registro mediático habla de halcones y palomas y gradualismo y shock, pero eso económicamente no tiene mucho sentido. En el 2016, cuando inicia el gobierno de Macri, la estrategia era si achicábamos el déficit fiscal rápido o lo achicábamos lento. Pero lo agrandamos. Eso no es gradualismo, es un error. Gradualismo era achicarlo lento, claro. Política de shock era achicarlo más rápido. El primer año lo agrandamos de manera permanente, con algunas leyes que generaron mayor déficit fiscal para siempre. Y por el otro lado, algo que no sé si Macri per se lo ha reconocido, pero muchos de los que participaron sí, se subordinó
la política económica a la política. Entonces, muchas de las reformas que todos sabíamos que teníamos que hacer y que impulsar, y que de hecho en algunos casos no habían sido votadas, como la reforma previsional que fue votada en el marco de una ley en el año 2016, fueron postergadas hasta después de ganar las elecciones de medio término, con la idea de que arrasamos en las elecciones de medio término y eso nos abre las puertas mágicamente para después sí. Bueno, y eso nunca sucede, ¿sí? ¿Por qué? Usted ha planteado, ¿no? Los ciclos cortos en Argentina en materia política, porque dentro de 2 años tienen las elecciones legislativas. Lo que no haces los primeros 6 meses no lo haces en los 4 años. Porque, primero, las reformas siempre tienen resistencia, ¿sí? Pensar que vos vas a ganar una elección de medio término o una elección presidencial y con eso se te van a abrir mágicamente las puertas, todo el mundo va a acompañar una reforma previsional, es ingenuo. Las reformas generan resistencias. Y la verdad que no hacer las reformas hasta tanto uno esté seguro de que no haya resistencia significa básicamente no hacer las reformas. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso cuando asume en Argentina, que tiene que aprender, aparte de tener un buen diseño de las reformas, aprender a lidiar con la resistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar ahora. Va a haber resistencia a muchas de estas medidas. Mucha de esa resistencia va a apostar a que haya violencia en las calles de manera de que esto de alguna forma inhiba al gobierno. Bueno, por eso es tan le importante. Iba a preguntar, ¿no? El factor social del que hablábamos en plena crisis ahí 2001. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo ve jugando eso? Hay 2 tipos de resistencia. Una es cuando te hacen la encuesta y te preguntan si estás a favor o en contra del gobierno, te la hacen en tu casa, generalmente telefónica. Otra es la gente que marcha a la plaza, por decir algo, o a las calles, toma las calles. La gente que toma las calles no necesariamente es el grupo de perdedores de las reformas. Si yo hago una reforma previsional y hay un grupo de jubilados que pierde por eso, no debería, porque las reformas no tocan intereses, como es, derechos adquiridos, pero suponete que el ajuste de las jubilaciones se pone de forma tal que pierdas parte del ajuste. Los adultos mayores no van a ir en masa con banderas a la Plaza de Mayo, van a ir en general movimientos de izquierda, gente que está más en un extremo, que va a utilizar la resistencia o la percepción de resistencia para hacer política. Cuando 5.000, 7.000, no sé cuántos eran, personas fueron a la plaza en diciembre del 2017, cuando se trató de modificar la fórmula previsional, los que habían ahí eran militantes de izquierda, y algunos militantes kirchneristas, pero creo que la mayoría eran de izquierda. Entonces, a mí me preocupa, me debería preocupar como hacedor de política, los adultos mayores, o los pobres, o los niños pobres, o las provincias postergadas. No los 5.000 militantes de izquierda que van a la plaza. No son lo mismo. Los militantes de izquierda hacen política. Y está bien que hagan política, pero no son los damnificados. Ni siquiera representan a los damnificados, porque si los representaran sacarían más de 2% del voto. A mí lo que me interesa es mitigar los impactos sobre la gente que efectivamente está recibiendo los impactos. Entonces, hay que separar las 2 cosas. Yo tengo que ser muy cuidadoso cuando estoy en el gobierno y hago reformas de cómo esto impacta en la gente. Pero no tengo por qué dejar que 5.000 militantes que están haciendo su trabajo, que es militar en contra del gobierno, porque eso lo hacen profesionalmente desde siempre, que ellos dicten mi agenda, porque si lo hago, me voy a quedar sin agenda. Se nos va terminando el tiempo y quiero preguntarle algo del lado uruguayo, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que esperar de este lado del Río de la Plata en materia cambiaria y en materia, entre otras cosas, de integración regional? Por ejemplo, ¿cómo ve? Desde el gobierno de la calle Pou acá se ha velado o ha aparecido una esperanza por el hecho de que Javier Milei haga un gobierno menos proteccionista y colabore de alguna forma con una flexibilización del Mercosur, ¿no? Que es lo que Uruguay viene insistiendo desde hace tanto tiempo. ¿Qué visión tiene usted al respecto sobre la política comercial exterior? Mira, 2 cosas sobre el tema. El proteccionismo no es una cuestión ideológica, sino es un negocio privado, lo mismo que la casta. Siempre es un negocio privado. O sea, el proteccionismo es empresarios que financian campañas para que luego los gobiernos les mantengan la protección, porque esa protección son rentas, es dinero, es ganancia del empresario. En todas partes del mundo. Entonces, no tiene que ver tanto con lo ideológico. Dicho esto, el Partido Libertario, y Milei en particular, da señales de que quiere promover la competencia, por lo menos hasta cierto punto, y que quiere integrarse al mundo. Y eso claramente va en la misma línea que Uruguay, y creo también que Brasil y que Paraguay. O sea, el Mercosur debería integrarse al mundo, deberíamos cerrar el tratado. Ahora lamentablemente parece que no va otra vez a
el tratado con la Unión Europea. Ha quedado postergado, pero deberíamos cerrar ese tratado, y hay muchos otros que están dando vueltas, que hace años que están dando vueltas. Entonces, en ese sentido me parece que sí, la dirección va a ser más aperturista, más de integración comercial, y va a estar más en línea con este gobierno, pero también con el gobierno eventual de un Frente Amplio, porque el Frente Amplio nunca ha sido proteccionista per se, siempre ha sido aperturista, porque Uruguay, por su naturaleza, se beneficia del comercio con otros, es un país chico que tiene mucho para intercambiar. Entonces, yo ahí lo veo como una noticia positiva. Lamentablemente esto no llegó antes y no ayudó a destrabar el Tratado de Mercosur y Unión Europea, que aparentemente está un poco en jaque ahora. Pero sí, en ese sentido, creo que la noticia es positiva. A partir de los 25 años, nuestro cuerpo produce menos colágeno, causando el debilitamiento de uñas, cabello, huesos, articulaciones y provocando el envejecimiento de la piel. El colágeno hidrolizado de la línea MG Nutrición de Matías González es el suplemento natural que aporta lo necesario para revertir este efecto y te sientas cada día mejor. Empezá a tomarlo todas las mañanas y vas a notar la diferencia. Disponible en nuestros locales de Centro y Pocitos o en matiasgonzalez.com. Matías González, tu belleza natural. Cuarto. Eduardo Levi Cesati, economista argentino, profesor de la Universidad de Torcuato Di Tella, integrante del think tank uruguayo Ágora. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Vamos a volver a conversar seguramente en cualquier momento porque está viniendo seguido, así que aprovecharemos eso. Va a ser un placer, muchas gracias por la invitación. Mañana, por lo pronto, está en la actividad. Recordemos los datos que mencionaba. 9:15 en el Salón Solís de la CAF, en la calle Ciudadela, 1250 creo que es. Allí los esperamos y vamos a estar charlando con Dani Rodrik, profesor de Harvard y especialista en globalización, sobre la globalización, la tecnología y el mundo del trabajo. Gracias, No, a vos.